Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos con un corazón sincero, abierto para ti. Te damos las gracias, Señor, por la vida que tú nos das, porque en este hermoso día que nos concedes, podemos ver tu gloria, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia. Ahora, Señor, también te pedimos que nos hables. Háblale a mis hermanos, háblale a sus corazones. Ministra, Señor, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 15, verso 1. El título de esta transmisión es Gozo en el cielo. Dice así la palabra de Dios. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Amén. Hermanitos amados, había una disensión en ese tiempo cuando vino nuestro Señor Jesús en carne por primera vez. Y esta es la escena, hermanitos, este es el escenario de que gente que pues no era justa, aquí dice publicanos y pecadores, y como hemos visto en otras ocasiones, un publicano era un funcionario público, cobrador de impuestos, mal vistos porque eran como traidores al pueblo de Dios, servían a Roma cobrando impuestos para ellos, de sus hermanos, y tenían esa mala fama. Dice que había publicanos, pecadores, para oírlo, se acercaban. Y hermanitos, qué hermoso es que la gente quiera oír la palabra de Dios. Eso es muy bueno, hermanos, porque la palabra de Dios, el evangelio, todo lo que está en la escritura, eso es lo que le hace bien al hombre. Para que una persona pecadora o publicana quisiera escuchar la palabra de Dios, hermanitos, ya era algo muy bueno, muy maravilloso. Pero encontramos el contraste. Dice en el 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Claro, hermanitos, que a los ojos de estos hombres pues eran desagradables los publicanos y pecadores. Ellos pensaban en su criterio humano, incluso religioso, que al ser desagradable el hombre pecador, pues no había que tratarlo bien, o juntarse con ellos, o incluso hasta contaminarse. Pero sabemos, hermanitos, que nuestro Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Dice ahora: este recibe a los pecadores y come con ellos. Así decían, así murmuraban los fariseos. 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta parábola, hermanitos, una perfecta referencia de lo que él vino a hacer, y esto se los ponía como ejemplo, como lección, enseñanza, apelando al amor que ellos sentían acerca de sus propios ganados. Y hermanos amados, por eso les hace esta pregunta: ¿quién de vosotros, si tiene pues 100 ovejas y se le pierde una, pues quién no va a ir a buscarla? Y hermanitos, claro que ellos entendían muy bien esto, ¿no? Pues una oveja no se deja, una oveja no se abandona, vale mucho, costó mucho tenerla, criarla, cuidarla, es de valor, así que no se deja perdida, sino que se va por ella. Ellos lo entendían a la perfección. Y dice, hermanos amados, en el
Verso 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y hermanitos amados, esto ellos lo entendían muy bien, el gozo de encontrar a la oveja perdida. Y así, hermanitos, el Señor hace esta comparación para enseñarles cómo obra Dios, cómo obra el Padre acerca de la oveja perdida. O sea, para Dios, un pecador es una oveja perdida. Un publicano, alguien que vive de esa manera perdidamente, es como una oveja perdida. Y hermanitos amados, así se consideraba también al hijo pródigo. Decía: mi hijo estaba perdido, pero ha sido hallado. Estaba muerto, pero ha revivido. Ese es el criterio de Dios, hermanitos, en cuanto a los pecadores. En el Antiguo Testamento dice en el libro de Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de su camino. O sea, Dios no está anhelando castigar en el infierno al impío, torturarlo o, hermanitos, pues castigarlo duramente. No está queriendo eso el Señor. El Señor quiere que el impío se vuelva de su mal camino y se convierta. Eso en el Antiguo Testamento se menciona en Ezequiel capítulo 33. Ahora, en el Nuevo Testamento también el Señor hace alusión. Por ejemplo, en el libro de Mateo menciona que no es voluntad del Padre que uno de estos pequeños que creen en el Señor Jesús se pierda. Entonces, hermanitos, bueno, ese es el criterio de Dios. Él no quiere que se pierda. También está escrito que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero que es el Señor que por misericordia, y no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, por eso no retarda su promesa, sino que por ese motivo, no queriendo que la gente perezca, y más los que son de Él, que se han desviado, se han apartado, enfriado, endurecido, por eso el Señor da la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ese es el corazón de Dios. Ahora, hermanitos, claro que esto se va a profundizar más en otros pasajes y con diferentes historias acerca de que Israel era considerado también como las ovejas perdidas. Y en varias ocasiones se va a mencionar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, cuando los comisiona a los 12 para ir a predicar, les dijo que primeramente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso va más allá, y hermanitos amados, es que Él es fiel a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo Israel, tampoco lo ha sustituido con la iglesia. No, mis hermanitos, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Así que vemos su misericordia. Dios no quiere perder a los suyos, ama a los suyos. Y ahora dice aquí su palabra en el 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, hermanitos, el hecho de que un pecador se arrepienta va a causar ese gozo. Ahora, en el 7 también lo dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso es, hermanitos, cuando una oveja es hallada.
O sea, al arrepentirse, vuelve al camino del Señor, vuelve a su Creador, vuelve a su Padre, así como también en el caso del hijo pródigo. Cuando regresa, ya no está perdido, ha sido hallado. Entonces dice el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Hermanitos, allá en el cielo hay gozo. Se alegra Dios, el Padre, se alegra el Hijo, se alegran los ángeles. Hay mucho gozo, hermanitos, cuando un pecador vuelve en sí, cuando se arrepiente. Y hermanitos amados, si alguno aún todavía batalla en asimilar esto, bueno, apelo a los padres y madres de familia. Si usted tiene más de un hijo, tiene tal vez 2 o 3 o hasta más, hermanitos, imagínese, aunque usted tiene 2 o 3 y uno se le pierde, usted no se consuela diciendo, me quedan 2 o me quedan 3 y con esos me conformo y me consuelo. No, hermanitos, el dolor de faltarle uno es irreparable. Más cuando se extravía, se pierde o se lo secuestran, hermanitos, el dolor es enloquecedor. Cuando se extravía uno, no se va a sentar a la mesa uno, hermanitos, en su casita, y siendo que se le extravió uno, y con 2 que le quedan, o con otro que le queda, no dice uno, oh, con este soy feliz, y el amor a este me hace olvidar el dolor del que me falta. No, hermanitos, es imposible quedarse tranquilo. O sea, el dolor es irreparable. Y me refiero, hermanitos, cuando se extravía, o sea, cuando sigue con vida. Porque cuando parte, pues el dolor es grave, muy grave, pero entiende de que no se podrá regresar. Pero cuando sí es extraviado o se fue de la casa, como el hijo pródigo, o secuestrado incluso, como lo que se vive en nuestra generación, el dolor, hermanitos, no lo deja gozarse, aunque le queda otro o más hijos en casa. Así es Dios, hermanitos. El dolor de que un hijo se le haya perdido es muy grande. Un hijo que se va de él, que se va de la iglesia, que se va de la congregación, que deja de servir, que se endurece, que renuncia, que se da la vuelta, que se separa, se aparta, le va a causar un dolor. Hermanitos, si usted como padre, madre, siente dolor, y tan solo aunque su hijito se haya ido de viaje, y usted lo espera, lo quiere ver, lo quiere tener con usted, y aún sabiendo que sí volverá sano y salvo, y lo extraña, imagínese, Dios es amor, su amor es grande, Él nos anhela. Imagínese cuánto será el dolor en el corazón de Dios de que se le pierda un hijo. Es más grande que el dolor de usted y el mío, mucho mayor, porque Dios ama a sus hijos. Entonces, hermanitos, bien dice la palabra en el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente, hermanitos, entonces se va la desobediencia, el pecado, la rebeldía, y vuelve su corazón. Si no se arrepiente, pues no volverá. Pero si se arrepiente, eso es bueno. Y dice la palabra que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Habla de las otras 99 ovejas que están con el Señor y no necesitan arrepentimiento porque están con Él. Cuando alguien peca, hermanitos,
deja de estar con el Señor. Cuando alguien se rebela, cuando alguien desobedece, se endurece, deja automáticamente de estar con su Padre Dios. El pecado, hermanitos, separa de la presencia de Dios. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Adán. Fue separado de su presencia. Conoció la tristeza, el miedo y la vergüenza por haberse rebelado, habiendo desobedecido, comiendo del fruto que el Señor le había prohibido. Hermanos amados, si alguien se arrepintiera, es que está volviendo hacia su Padre Celestial. Por eso, hermanitos, el mensaje desde el Antiguo Testamento era: arrepentíos, convertíos. En el Nuevo Testamento también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el tiempo de la iglesia primitiva era: arrepentíos y convertíos, el mensaje, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ese ha sido el mensaje, y ahora con más razón el mensaje del Evangelio: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, pidan perdón, conviértanse de sus pecados, confiesen sus pecados, bautícense. Ese es el mensaje, hermanitos, del Evangelio en nuestro tiempo de gracia. Así que, hermanos amados, un corazón que se quebranta, y claro, ya doctrinalmente lo entendemos, que tuvo que intervenir el Espíritu Santo para quebrantar ese corazón duro, hecho piedra, frío, seco, obstinado. Tuvo que intervenir Dios, Espíritu Santo, para quebrantarlo. Y ahora sí, hermanitos, por la palabra que escucha, se arrepiente por obra del Espíritu Santo. Entonces el que se arrepiente vuelve a su Padre. Hermanitos amados, si alguno de los que nos escuchan necesita arrepentirse, sepa que causará alegría en el corazón de su Padre eterno. Le causará gozo a Dios, al Padre, Dios Padre, a Dios Hijo, y, hermanitos, con los ángeles. Habrá grande gozo en el cielo. Es que Dios le ama mucho, hermanitos. Muchos piensan, y hermanos, esto por obra del enemigo, el Señor lo reprenda, piensan que si se fue, Dios está muy airado o enojado con usted, que está queriendo destruirlo. No, mis hermanitos, no. Dios está airado con el impío todos los días, claro que sí. Claro que está airado con el perverso, y está también, hermanitos, dispuesto a obrar justicia y juicio, porque Dios es perfecto, Él es juez. Claro que sí, es bíblico que Dios está airado con el impío todos los días. Pero no solamente, hermanitos, es un impío el que se fue o se perdió. Aparte de ser impío o de obrar impíamente, era oveja, era hijo. Y, hermanitos amados, lo que el Señor quiere es recuperarlo, revivirlo, perdonarlo, restaurarlo, limpiarlo. El Señor quiere, hermanitos, renovarlo, y quiere que usted vuelva a Él, que dirija sus pies hacia el Señor, y el Señor le va a dar la bienvenida una vez más. Dios le ama. Ahora, hermanitos amados, eso es porque usted es hijo de Dios. Y claro, en este contexto, hermanitos, los publicanos y pecadores no eran, en ese momento, no se refería de gente gentil, ni siquiera de samaritanos, que eran parte del pueblo de Dios, nada más que mezclados en su raza, su sangre. Eran judíos
los publicanos y los pecadores. Y él por eso siempre insistía: las ovejas perdidas de la casa de Israel sí eran del pueblo, pero se habían desviado, perdido. ¿Se acuerda usted, hermanitos, de Zaqueo? Aquel chaparrito que dice la palabra que se subió a un sicómoro porque quería ver al Señor Jesús entre la multitud. El Señor Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, es necesario que hoy me hospede en tu casa. Y ya cuando fue, gozoso Zaqueo, él decía: Señor, si alguien es defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado, y mi dinero voy a dar a los pobres. Y había gozo, pero también el Señor Jesús tenía gozo. Y él decía: la salvación ha llegado a esta casa porque también este es hijo de Abraham. O sea, el Señor reconocía: esta es una oveja perdida, un judío perdido. Estaba perdido y es un hijo de Abraham. Y por eso el Señor también dijo que él vino a salvar lo que se había perdido. O sea, eran de él, eran del pueblo, pero se perdieron. Y como, hermanitos, recientemente en un culto se mencionó aquí en la casa de oración, un culto de miércoles, más o menos hace dos miércoles, se mencionaba acerca de el discípulo Mateo. El discípulo Mateo, hermanitos amados, conforme a la escritura, él tenía otro nombre inicialmente. Y, hermanos amados, ese nombre aludía de dónde provenía él, quién era él. Y, hermanos amados, este Mateo tenía una procedencia, un origen. Y claro, hermanos amados, que al principio él no se llamaba Mateo. Al inicio, hermanitos amados, él se le llama Leví. Y ya viendo la historia, hermanitos amados, quién era Mateo, bueno, resulta que él era un levita. Por eso, hermanos amados, él se le dio el nombre de Leví. Mateo, publicano, cobrador de impuestos, él era un levita. ¿Qué hacía un levita que debía de estar sirviendo en el templo con los instrumentos del templo, instrumentos sagrados? ¿Qué hacía cobrando impuestos, hermanitos? Bueno, él estaba lejos del Señor, lejos de su voluntad. Y bueno, ¿qué aprendemos con esto? Él también era una oveja perdida. Y bueno, esto lo puede usted ver en Marcos capítulo 2. Y es lo que dice en el versículo 14. Marcos 2:14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Ese Leví, hermanitos, no se le llamaba, imagínense usted, si era la tribu de Simeón, de Neftalí, ¿por qué habría de llamarse Leví con el nombre de otra tribu? No, o sea, él era de la tribu de Leví, un judío levita, pero estaba descarriado. Ahora, claro que se le puede hacer esta aclaración, hermanitos. El pueblo de Dios constaba de 12 tribus, y de ahí, bueno, los 12 patriarcas de Rubén, Judá, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, las 12 tribus. Pero una vez hubo una división, hermanitos. Después de Salomón se dividió el país y equivalió a 11 tribus o 11 estados y 1, o sea, entre 11 y 1. De ahí esa otra tribu eran de Judá,
de donde proviene el Señor Jesús, de donde proviene el rey David. Entonces los de Judá se les llama judíos, y a todas las otras tribus se les llama israelitas, o también ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, entonces Leví tenía el nombre de donde provenía su tribu, o su patriarca, Leví, de ahí los levitas. Entonces, hermanitos, Mateo era una oveja perdida, era un levita que ni siquiera servía a Dios, que estaba perdido, claro, en pecado, y hermanos amados, sirviendo en el mundo para Roma, y hermanitos, no estaba cumpliendo su ministerio. Él es un claro ejemplo de una oveja perdida. Es, hermanitos, como un cristiano en nuestro tiempo que está lejos de Dios, incluso sirviéndole al mundo o al pecado. ¿Qué hace allí? Como el hijo pródigo, que hasta tenía que cuidar cerdos cuando se le acabó el dinero. ¿Qué tiene que ver un judío con cerdos? Si los judíos ni siquiera comen carne de cerdo, está en la ley, y para ellos los cerdos son abominables. Entonces, es el vivo ejemplo de una persona perdida, u oveja perdida. Pero cuando uno de ellos se arrepiente, hay gozo en el cielo. Mis hermanitos, ahora se lo digo de esta manera. Si alguno de los que escuchan esta transmisión está lejos de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Si usted regresa, va a alegrar a Dios, va a causar gozo en el corazón de su Padre. No, hermanitos, piense, porque muy seguramente el enemigo le ha llegado a atacar, haciéndole pensar que Dios está dispuesto con un garrote para golpearlo, azotarlo y castigarlo por haberle desobedecido. Hermanos amados, muchos de los azotes ya los recibimos con las cosechas. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, eso también cosechará. Es muy posible que los azotes ya los recibió con dolor, tristeza, vivencias. O sea, el Señor no lo está esperando para castigarlo, como diciendo, ahorita que regreses yo te voy a castigar. No, mis hermanos. Dijo el Señor, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Hay fiesta, hay gozo. Hermanos amados, todo lo que uno causó, el dolor, la tristeza que causó a Dios yéndose, ahora el Señor sentirá gozo si usted vuelve. Alegre el corazón de Dios. Vuelva a Él. Piense en Él, en el dolor que usted le causó al separarse, alejarse. Y usted pensaba, ya no me va a perdonar, ya nada va a ser igual. Eso pensaba el hijo pródigo. Por eso decía, hazme como uno de tus jornaleros, pues ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no, mis hermanos, hay grande fiesta. Se arrepiente, hermanito. Si usted se arrepiente, el Señor sí le va a perdonar. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, si alguno de mis hermanos que están escuchando esta transmisión se ha separado, se ha apartado, se ha ido lejos, Señor, es muy seguro que te ha causado mucho dolor, mucha tristeza, porque dice tu palabra que tú eres amor, y dice tu palabra que el amor es sufrido, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Entonces ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento en tu corazón. Vuelvan, Señor, mis hermanitos que se han alejado, Señor, y tu Espíritu Santo los quebrante, los redarguya y les convenza de su pecado. Muchas gracias, Padre, porque tú quieres que procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Haya gozo en el cielo. En este día, Señor, haya gozo en el cielo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Y antes, hermanitos, de despedirnos, también se le hace la cordial invitación a la campaña que habrá hoy, campaña evangelística de sanidad y milagros, allá en la explanada, hermanitos, donde está el mercado de las Torres. Y hermanos amados, comienza a las 6 de la tarde. Si usted tiene una persona que necesita la salvación o sanidad, está cordialmente invitado y es bienvenido. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. La cita es a las 6 de la tarde hoy en la explanada de las Torres. Amén.